Cordial saludo, mi nombre es Jonathan Julián Rueda Sarmiento, tengo 31 años y actualmente me encuentro cursando el 10º semestre de Economía de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Nos encontramos con el señor Ronald Rueda, quien nos va a ayudar a definir la importancia de la economía en la historia del territorio. Esta entrevista se va a realizar en el marco del curso de Etnodesarrollo. Señor Ronald Rueda, si quiere dar en la presentación personal, puede hacerlo en este momento. Bueno, Jonathan, pues primero agradecerle la invitación. Después me presento nuevamente. Mi nombre es Ronald Javier Rueda Sarmiento. Yo soy economista. Tengo 45 años y soy oriundo del municipio de San Vicente de Chucurí. Estoy radicado en la ciudad de Bucaramanga hace aproximadamente 21 años, pero con mucha frecuencia estoy visitando el municipio de San Vicente de Chucurí. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Ok, muy bien, señor Ronald Rueda. Señor Ronald Rueda, esta pregunta, ¿qué entiende usted por desarrollo? Bueno, digamos, como les comenté con anterioridad, yo soy economista y en nuestra ciencia, que es también la que usted cursa, hay una infinidad de definiciones para el desarrollo. Sin embargo, para explicar qué es el desarrollo desde mi punto de vista, primero voy a decirle, a mi modo de ver, qué no es el desarrollo. El desarrollo definitivamente no es aquello que está relacionado con el ingreso, con el crecimiento del ingreso, el crecimiento, por ejemplo, de la economía, como únicas variables que permiten establecer el nivel de desarrollo de un territorio, de un país, de una región, etcétera. Entonces, dado que para mi posición el crecimiento económico no es igual a desarrollo, paso a definir qué sería el desarrollo. El desarrollo es un concepto multidimensional que tiene muchos matices y que los matices cambian en función del cambio del territorio. Con esto quiero decir que no es posible definir el desarrollo como un único concepto aplicable a la totalidad de la población. Tenemos el desarrollo que está sustentado en las condiciones de calidad de vida. Tenemos el desarrollo que desde luego también involucra el tema del ingreso, pero no como única variable ni variable más importante, sino también como variable complementaria. Entonces, en este sentido, el desarrollo se puede definir desde la perspectiva de Max Neff como esa visión y esa posibilidad de solventar algunas necesidades que tiene la sociedad desde todo punto de vista, no solamente económico, sino podemos ver variables de tipo afectivo, variables de tipo cultural, variables de tipo social, variables de tipo organizacional, etcétera, etcétera. Es decir, el concepto de desarrollo es bastante amplio. Señor Ronald Rueda, segunda pregunta. ¿Qué conoce usted acerca de la economía de San Vicente de Chucurí? Bueno, en San Vicente de Chucurí hay muchas cosas por decir. Empecemos por indicar que es un municipio santandereano, que fue fundado el 7 de septiembre de 1876 por Sacramento Tristancho y cuya base económica es la agricultura. Es decir, desde sus orígenes, San Vicente de Chucurí ha sido un municipio de campesinos, de labriegos. Ha sido un municipio en cuyo producto principal, más conocido a nivel tanto departamental como nacional, es el cacao. Inclusive podría decirlo que a nivel internacional. Adicionalmente tiene una producción importante de aguacate y de cítricos, como por resaltar algunos productos que podían considerarse como los más relevantes en la producción agrícola de San Vicente de Chucurí. También hay algunas actividades pecuarias relacionadas con el levante de ganado, pero digamos no son tan significativas. San Vicente de Chucurí pertenece a la provincia de Yariguíes, antes llamada de Mares, y adicionalmente es importante indicar que San Vicente no tiene una participación, digamos, tan relevante en el Producto Interno Bruto del departamento. Es decir, estamos hablando de una participación que está oscilante entre el 1, el 0,8, el 0,9% del PIB departamental. Entonces, digamos, el aporte no es muy fuerte, digamos,
desde la perspectiva del crecimiento económico, que desde luego, como se mencionó con anterioridad, no es lo más importante de cara a analizar el tema del desarrollo. Bueno, Ronald, continuando con la entrevista, ¿qué cambio del paisaje geográfico ha visto usted en el municipio de San Vicente de Chucurí? Bueno, digamos, vamos a referirnos al principal cambio que ha sufrido desde el punto de vista geográfico, espacial, San Vicente de Chucurí. Y esto tiene que ver con la separación en el año de 1986 del municipio, eh, mejor dicho, no la separación, sino la división territorial del municipio de San Vicente de Chucurí entre lo que todavía conocemos como San Vicente de Chucurí y el Carmen de Chucurí. Es decir, voy a mirar aquí algunos datos. El Carmen de Chucurí fue fundado en el año de 1938, pero, digamos, operaba o funcionaba como un corregimiento de San Vicente de Chucurí. A partir, como les dije, del 4 de junio del año de 1986, este corregimiento del Carmen de Chucurí se separa de San Vicente de Chucurí. Y desde el punto de vista de la superficie, se lleva 914 kilómetros cuadrados. Es decir, es un territorio bastante amplio en el que se desarrolla la agricultura, se desarrolla se desarrollan actividades pecuarias y pues por supuesto eso implica también un languidecimiento de las actividades o de la generación de Producto Interno Bruto de San Vicente de Chucurí. Entonces, digamos, desde el punto de vista del cambio geográfico, ese ha sido el principal cambio geográfico que he podido visualizar en San Vicente de Chucurí. Ronald, continuando con la entrevista, ¿se han visualizado cambio en el uso de suelo de San Vicente de Chucurí? Pues bueno, San Vicente de Chucurí es un territorio bastante amplio, bastante vasto. Estamos hablando de casi 1.200 kilómetros cuadrados, un poco más, un poco menos, en el que normalmente el uso del suelo no ha cambiado. Es decir, estamos enfocados en las actividades agrícolas y en las actividades pecuarias. Básicamente, ahí se ha movido el municipio. Dos cambios importantes en la historia del municipio con respecto al uso del suelo. El primero es el crecimiento de la población. Entonces, cuando las poblaciones como la de San Vicente de Chucurí empieza a crecer, por ejemplo, tomemos en cuenta el barrio Yarguíes, que es un barrio que se empieza a formar en los años 90, ahí hay un cambio de uso del suelo, porque ya esos usos no son destinados para la ganadería o para las actividades agropecuarias, sino que se vuelven usos, se vuelven suelos para usos de vivienda, de expansión de la frontera de la frontera habitacional. Entonces, pero comparado con el territorio, el vasto territorio de San Vicente de Chucurí, esos cambios son mínimos, pero de todas maneras hay que advertirlos, porque siempre vamos a tener, con el crecimiento de la población, un aumento en la frontera habitacional. Ese es el primer cambio importante que uno puede visualizar, digamos, a nivel de municipio. Ya cuando nos vamos para la parte veredal, para la parte rural, podemos, desde el punto de vista histórico, visualizar algunos cambios desde la fundación del municipio de San Vicente de Chucurí en 1876, que hablábamos hace un poquito del tema. ¿Y cuál es el principal cambio desde 1876 hasta nuestros días? Pues es que en el año de 1939, ya a finales de la década de los 30, empiezan las exploraciones petroleras, creo que en el campo, lo que ahora se conoce como el campo Las Infantas, que eso es, digamos, Barranca Bermeja, creo que se llama Campo 23, si mal no estoy. Al estar la explotación petrolera ubicada en ese sector, los trabajos de exploración se hicieron, digamos, empezaron a avanzar, como cuando usted tiene una cápsula y empieza a engrandecerla, o sea, empieza a permitirle que crezca. Entonces el radio de exploración se va haciendo grande. El radio de exploración se fue haciendo tan grande que en los 60, en el año 1960, empieza la exploración petrolera en lo que nosotros conocemos como la Lizama, y de paso involucra a Pozo Nutria, involucra el corregimiento de Yarima, que pues forma parte de San Vicente de Chucurí. Eso para dar una perspectiva desde el punto de vista del cambio de los suelos. Con respecto a los cultivos, tradicionalmente San Vicente ha sido cacaotero, aguacatero
y un productor de cítricos. Así que ahí no hemos tenido, digamos, unos cambios fuertes, como por ejemplo los experimentó Lebrija con todo el desarrollo de la industria avícola. Eso es un cambio fuerte en el tema de suelos. Por lo demás, tal vez el otro cambio importante que uno podría visualizar es un tercer cambio en la represa del río Sogamoso. Lo que pasa es que esa represa involucra, digamos, varios municipios. Está Betulia, está Lebrija, está San Vicente de Chucurí, pero indudablemente ahí hay un cambio del suelo. ¿Por qué cambia el suelo? Porque estamos hablando de suelos agrícolas que finalmente se transforman a través de la ingeniería en embalses. Esos son los tres cambios más importantes. Al principio hablé de dos, pero un poquito mencionando estos cambios, me vino a la cabeza el cambio de lo que ahora llamamos el embalse del Topocora, creo que se llama. Entonces, bueno, esos son los cambios más importantes en el uso del suelo. Señor Ronald Rueda, eh, ¿ha visualizado usted nuevos agentes que intervienen en el territorio? Mire, Jonathan, la verdad es que, digamos, en la situación actual, digamos, del proceso de migración desde Venezuela hacia Colombia, pues básicamente nosotros, norte de Santander y también Arauca, poquito creo que también La Guajira, por la proximidad que tenemos con el territorio venezolano, pues necesariamente íbamos a recibir más temprano que tarde habitantes que vinieran en un proceso de migración desde Venezuela hacia Colombia. Y pues San Vicente de Chucurí no ha sido la excepción. Evidentemente, estos son nuevos agentes en el escenario de San Vicente de Chucurí que tienen unas implicaciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, cultural y de todos los aspectos que abarcan el desarrollo que merece ser analizado. Digamos, la población venezolana en San Vicente de Chucurí, yo realmente no conozco un dato oficial, tal vez la alcaldía los tenga, tal vez Migración Colombia los tenga, pero digamos yo no los conozco, que nos permita decir qué porcentaje de la población de los 36.600 habitantes, 1.600 habitantes según la proyección del DANE, qué parte de esos habitantes eh, son de origen venezolano. Ahora, aquí hay que ser muy coherentes con el tema y evitar los actos de xenofobia, evitar los actos de exclusión y más bien tratar de integrar a esa comunidad, digamos, al municipio de San Vicente de Chucurí. ¿Qué tiene implicaciones? Por supuesto que tiene implicaciones. O sea, cuando usted tiene migración de un país hacia otro o de un territorio hacia otro, evidentemente va a tener, digamos, algunos inconvenientes. Máxime cuando en San Vicente de Chucurí, digamos, las oportunidades de empleo no son, digamos, tan abundantes. Y desde luego, el segundo caso que es muy importante, no son abundantes y aparte de eso, no podríamos catalogarlas como oportunidades de empleo formal. Entonces, eso tiene sus implicaciones porque usted como economista sabe que el artilugio mecanicista de la oferta y la demanda dice que cuando sube la oferta, sí, o sea, digamos, estamos hablando de el cruce de líneas, cuando sube la oferta manteniendo constante la demanda, ¿qué sucede? Pues se baja el precio. Y estamos hablando en este caso del precio del trabajo de una persona que básicamente está representado por el salario. La formalidad del salario o no, pues eso es otra cosa que uno puede discutir, pero está representado por eso. Sí. Señor Ronald, continuando con las preguntas de la entrevista, ¿se han visualizado algunos cambios culturales en el municipio de San Vicente de Chucurí? Sí, evidentemente, digamos lo que nosotros llamamos la modernidad, ha traído consigo unos cambios fuertes desde el punto de vista, eh, digamos, de la cultura misma de San Vicente de Chucurí. Nosotros inicialmente tenemos un municipio agrícola con unas creencias profundamente arraigadas de tipo católico, ¿sí? Porque digamos que hasta 1991, Jonathan, como usted conoce, nos rigió la Constitución de 1881, donde pues, básicamente la religión o la fe
reconocida a nivel estatal, pues era, digamos, la religión católica. A partir de 1991, digamos, con estas posibilidades que nos da la Constitución desde el punto de vista del credo, empieza a darse un cambio bien importante, y es que la sociedad, a pesar de que aún es mayoritariamente católica, eh, empiezan a emerger otro tipo de creencias, digamos, ya más lo que llamamos entre comillas los evangélicos, ¿sí? Tenemos la costumbre de agruparlos a todos con esa palabra evangélicos, pero hoy estamos hablando de testigos de Jehová, de iglesias protestantes, de, digamos, unas nuevas formas de creencia, etcétera, etcétera, que se separan, digamos, de las creencias de la Iglesia Católica y de la estructura misma. Imagínense, se separan desde la estructura misma de la forma de realizar los católicos lo llaman la homilía, pero digamos de desarrollar un acto del credo mismo, ¿sí? Entonces, ese es un cambio bien importante, el cambio de la fe y el arraigo religioso. Es decir, antes la gente era mucho más creyente y mucho más temerosa de Dios, por llamarlo de alguna manera. Ahora son multicreyentes, es decir, tenemos muchas religiones y la gente ha sido o ha perdido mucho el temor a lo que antes, digamos, como antes se visualizaba, digamos, el temor a Dios. Ese es un cambio bien importante desde el punto de vista cultural. Lo segundo, y no lo podemos negar, San Vicente de Chucurí está a 87 kilómetros de Bucaramanga, que es la capital de Santander. Y en cierta medida, especialmente desde la construcción de la represa y con ello la construcción de la carretera, se ha mejorado mucho la movilidad entre San Vicente y Bucaramanga. Digamos, Bucaramanga es una ciudad, una urbe, donde hay unas costumbres diferentes y la gente normalmente migra de San Vicente hacia Bucaramanga y se está moviendo, digamos, como en el caso mío. Y ahí hay unos cambios culturales fuertes para la gente que viene acá, que los llevan, digamos, hacia San Vicente de Chucurí. Pongámoslo cosas sencillas, las formas de vestir, por ejemplo. Las formas de vestir han cambiado mucho de la forma tradicional del campesino, del agrícola. Ya en San Vicente ese tipo de vestimenta no es el tipo de vestimenta aplicable ya todo, ¿no? O sea, mejor dicho, lo que quiero decir, ya no nos vestimos con la ropa del sastre de la esquina, sino nos vestimos con Nike, digamos, con todo esto que ha traído esa apertura económica de 1991, que, digamos, ha tenido sus consecuencias a nivel económico en Colombia. Entonces, la cercanía y el desarrollo de vías también generan sus impactos desde el punto de vista cultural. Soslaya la tradición y le da la puerta de entrada a unas nuevas formas que pueden ser, que son tan válidas como las tradicionales. El tercer cambio es la conectividad. Evidentemente en la era de la información, la conectividad, la posibilidad que tenemos hoy los dos de poder hacer la entrevista a través de este medio, indica que en San Vicente han cambiado las cosas, que hay una existencia de conectividad y que al existir esa conectividad hay un encuentro con el mundo, sobre las formas de pensar del mundo, sobre lo que está sucediendo en el mundo, sobre lo bueno y lo malo que está acaeciendo allá afuera en esa aldea global. Entonces, desde luego hay unos cambios mentales profundos en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones ya no visualizan el trabajo, el labriego duro, arar la tierra, sembrar, el ciclo productor, recoger. No, digamos, ellos están visualizando otro tipo de cosas diferentes al tema de la explotación de la tierra como elemento básico de trabajo y de sobrevivencia. Hay unos cambios culturales bastante importantes en San Vicente de Chucurí. Es posible que se me escapen muchos otros, pero en general para mí esos son los cambios más importantes. Bueno, señor Ronald, continuando, le hago esta pregunta. ¿Ha detectado usted tensiones políticas con la institucionalidad o al interior de la comunidad? Bueno, las tensiones políticas son inevitables en un escenario como el colombiano, que está siendo cambiante.
Es decir, estamos en un proceso de transición con el actual gobierno que más allá de los gustos es necesario reconocer que las formas son diferentes. Es decir, ya no estamos eh, bajo el mandato de gobiernos neoliberales que tenían unas formas de hacer eh, o de ejecutar sus actividades donde simple y sencillamente se privilegia todo lo que tiene que ver con lo económico por encima de lo social, por encima de lo cultural y por encima de cualquier otra faceta del individuo que no sea económica. Digamos, ese es el pensamiento neoliberal, donde lo más importante es el afán de lucro y el crecimiento económico. Después no interesa cómo se distribuya ese crecimiento económico. Eso no es materia de estudio por parte de, de esta corriente de pensamiento, sino lo que vamos a buscar es el crecimiento a través de medios como, digamos, la liberación de los mercados, la reducción del Estado, la reducción del gasto público, el privilegio de la inversión privada, entre otras. Entonces, digamos, en un gobierno que está haciendo una transición de este tipo hacia, hacia otras formas de visualizar, digamos, el desarrollo, separándose de la visión hegemónica de que el desarrollo es igual al crecimiento económico, pues básicamente van a haber tensiones y las hay. Uno reconoce en la comunidad personas que están a favor del actual gobierno, digamos que lo podríamos llamar la institucionalidad en este momento, y en contra del actual gobierno. Y por eso, digamos, hay cierto tipo de discusiones y de, digamos, como de enfrentamientos ideológicos, llamémoslo de esa manera. Desconozco si, o por lo menos no conozco, que esos enfrentamientos ideológicos hayan llegado a la violencia o hayan llevado a la violencia, como si sucedió digamos, en San Vicente de Chucurí, muchos años atrás, estoy hablando de la época de los 70, 80 y 90, y tal vez los 60, cuando la violencia, primero la violencia armada de la extrema izquierda, y después hablábamos a partir de los, digamos, de finales de los 80, en principios de los 90, de la extrema derecha, digamos, armada, generando el conflicto en San Vicente de Chucurí. Pero pues, digamos, considero que en ese punto sí San Vicente ha tenido una evolución. A pesar de que no es necesario que pensemos de la misma manera, eh, digamos, el uso de las armas para la imposición de las ideas ha bajado drásticamente. Entonces, digamos, ese es un cambio bien importante desde el punto de vista social. Eh, y lo que digo, las tensiones políticas siempre van a existir. Entonces, pues digamos, eso es importante y eso forma parte de la democracia, porque no todos tenemos por qué pensar igual. Señor Ronald Rueda, ¿qué otras problemáticas identifica usted en el territorio de San Vicente de Chucurí? Mire, yo he tenido la oportunidad, Jonathan, de revisar las cifras oficiales, especialmente el tema de empleo, que me parece a mí que es una de las variables del desarrollo más importantes, porque el empleo dignifica a las personas, ¿sí? No solamente porque le provee un dinero para su sustento, sino porque mantiene su mente ocupada, le permite el desarrollo de las capacidades y tantos otros aspectos que normalmente no se contemplan, pero que están o que le son inherentes al desarrollo del trabajo. La gran preocupación en San Vicente de Chucurí es que el 98% del empleo es no formal. Es decir, de cada 100 personas, 98 personas en San Vicente de Chucurí tienen un empleo no formal. Y ojo que no me refiero al tema de no formal porque no exista un contrato firmado. No, eso no tiene nada que ver. Los contratos, como usted sabe, pueden ser de tipo verbal. Sino me refiero a la inexistencia de formalidad en el incumplimiento de ciertos deberes de los patronos que tienen que ver con los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, el derecho a aportes en salud, el derecho a aportes en pensión, el derecho a cesantías, intereses sobre las cesantías, vacaciones, ¿sí? Como elementos mínimos, entre otros, que le permitan al trabajador tener una vida digna, porque de eso se trata el desarrollo.
de cubrir unas necesidades que lleven al trabajador a vivir la vida que él quiere vivir, que es, en otras palabras, es una vida digna a partir de la satisfacción de necesidades. Entonces, en ese sentido, en San Vicente de Chucurí la problemática más preocupante es el desempleo informal. Desde luego yo lo conozco a usted, yo sé que usted no tiene un problema de desempleo informal, sino usted está o pertenece a una empresa en la que tiene un empleo formal y tiene unos derechos, incluso creo que de sindicalización, ¿sí? Que son más difíciles todavía porque ser sindicalista es, digamos, es un pecado casi de muerte en cualquier parte de Colombia, ¿sí? Sí, señor. Ese derecho es un derecho increíblemente pisoteado. Entonces, eh, esa es una preocupación en San Vicente de Chucurí. Tal vez tiene un poco que ver, y son explicaciones, con que en buena parte del empleo en San Vicente de Chucurí se genera ya, ya habíamos hablado, la parte agrícola se genera allá, en el campo, la parte agrícola, donde pagan, sí, usted sabe, ¿no? Allá pagan jornales, 50, 60.000 pesos, deben estar, no sé si estén, pues lógicamente tienen otros incentivos como la comida, etcétera, etcétera. Pero un trabajador, por ejemplo, de estos jornaleros, trabajador que trabaja, que labora por jornadas, pues ellos no tienen derecho, digamos, a la salud, ellos tienen derecho a una pensión. Entonces es supremamente complicado para esos trabajadores, porque el trabajador mientras es joven y si no lo aqueja ninguna enfermedad crónica, pues evidentemente no va a tener o va a hacer muy poco uso del sistema de salud. Sin embargo, digamos, a medida que avanza la edad, estos problemas se vienen revelando y haciendo mucho más fuertes. Entonces, para mí el principal problema de San Vicente de Chucurí es ese, la informalidad de los trabajadores. Parece ser que no hemos entendido, y lo digo como economista, que en la medida en que todos más ganemos, más ampliamos el mercado, más ganan los productores y eso se vuelve un círculo. Otro tema muy importante es que yo en San Vicente de Chucurí reconozco esfuerzos aislados por desarrollar la agroindustria, pero no conozco ningún esfuerzo sistemático por desarrollar la agroindustria en un municipio que es principalmente agrícola. Bueno, yo creo que entonces, pues esa es mi visión de la principal problemática. De pronto, otros conocedores del municipio tendrán otra visión diferente, pero bueno, digamos, esa sería mi visión. Muy bien. Señor Ronald Rueda, le agradezco su tiempo y su experiencia para colaborarme con esta entrevista. No, Jonathan, usted muchas gracias por la invitación. Espero que pueda culminar con éxito su carrera, pueda graduarse y ejerza con una visión crítica la economía, en, digamos, visualizando siempre el bienestar general, el bienestar común, por encima del bienestar individual. Muchas gracias por invitarme. Vale, señor Ronald, muchísimas gracias a usted por su tiempo.